Bien, jóvenes, vamos a continuar hablando de finanzas de corto plazo. Hoy vamos a ingresar a la última parte de nuestro módulo, que viene a ser con el tema de riesgo y rendimiento. Entonces, hoy vamos a hablar, entre hoy y el día jueves, vamos a hablar lo que viene a ser este último tema de este módulo que viene a ser riesgo y rendimiento. Entonces, para ir ingresando un poquito a hablar lo que es riesgo y rendimiento, vamos a partir con este pequeño ejemplito. A ver, aquí tenemos un ejemplito que nos dice, usted compra 10 acciones en $1,000 cada acción. No paga dividendos, pero al final del año las vende a 1,100. ¿Cuál es el rendimiento de su inversión? En otras palabras, aquí tenemos una ganancia de capital. Estamos comprando a 100 y lo estamos vendiendo a 1,100. Entonces hay una ganancia de capital. ¿Cómo calculamos esa ganancia de capital? O esa ganancia en términos monetarios. Con una simple diferencia, ¿no? Con una simple diferencia. Cantidad recibida menos la cantidad invertida. Entonces, el rendimiento en términos monetarios, estamos hablando, imagínense que hemos comprado una acción, pero está hablando de 10, vamos a evaluar como si fuera una acción. Le hemos vendido a 1,100, pero esa misma acción le hemos comprado a 1,000. Por lo tanto, tenemos una ganancia de 100. Pero si fuera lo contrario, si hubiéramos pagado 100 por estas acciones, pero 1,000 por estas acciones y lo hubiéramos vendido a 900, entonces ahí, en vez de tener una ganancia, tendríamos una pérdida de capital de $100. ¿Estamos? Entonces, fíjense, calcular las ganancias es muy sencillo. Simplemente el valor de venta menos el valor de compra. Valor de venta menos el valor de compra. Si el valor de venta es mayor al valor de compra, estamos hablando de una ganancia. Pero si el valor de venta es menor al valor de compra, estamos hablando de una pérdida. Pero hay un problema. Si nosotros calculamos estas ganancias o pérdidas en términos monetarios, en valores absolutos, ¿cuáles son los problemas que normalmente se presentan? Primero, para saber si esa ganancia es bueno o malo, lo primero que tengo que conocer es el monto de la inversión. ¿Sobre qué monto de inversión estoy obteniendo esa ganancia? Entonces, una ganancia de 100 sobre una inversión de 100, ahí nosotros podemos decir que es una excelente ganancia. ¿No es cierto? Una ganancia de 100 sobre una inversión de 100 podemos decir que es una excelente inversión. Pero si tenemos una misma ganancia de 100, la misma ganancia de 100, pero por una inversión de 10,000, podríamos decir que es un mal rendimiento. Pero para ser certero con esa decisión, si es mala o es buena, hay que conocer el tamaño de la inversión. Entonces, ahí hay un problema, el tamaño de la inversión. Hay otro problema, que es el tiempo, el plazo de la ganancia. Un rendimiento de 100, o una ganancia de 100 sobre una inversión de 100 es muy buen rendimiento si ocurre al cabo de un año. Es decir, si esa ganancia se ha obtenido al cabo de un año, por un plazo de un año. Yo invierto hoy y al cabo de un año voy a tener de ganancia 100 por una inversión de 100. Pero no sería tan atractivo esta ganancia si esta ganancia fuera al cabo de 20 años. No sería lo mismo.
¿Estamos? ¿Se entiende esa parte? Sí, Licen, se entiende. Perfecto. Entonces, estos problemas que hay con el tamaño de la inversión y con el plazo de la inversión, que es el tiempo, podemos subsanarlo estos problemas, estas ganancias, llevándolo a sus valores relativos, es decir, transformándole en términos porcentuales. Entonces, los problemas de inversión y tiempo los solucionamos expresando estos mismos ganancias, pero en valores relativos, es decir, llevándolos a tasas de rendimiento. Al llevarlo a tasas de rendimiento, a términos porcentuales, a términos relativos, lo que hace es estandarizar tanto la inversión como el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo calculamos esta misma ganancia, pero en términos de rentabilidad? Fíjense, si antes le hemos calculado la ganancia entre el precio de venta menos el precio de compra o el valor de la inversión, simplemente ahora nos tocaría dividir entre la inversión inicial, entre la inversión. Y eso nos va a dar una rentabilidad, una tasa de rentabilidad del 10%. Entonces, ya aquí me olvido lo que es el tamaño de la inversión y el tiempo. Entonces, lo que hace, al transformarlo la ganancia en tasas de rendimiento, estamos estandarizando tanto la inversión como el tiempo. Estamos ahora, alguien se preguntará, ¿ganancia y rendimiento son los mismos? ¿Qué dicen ustedes? No le dicen porque puede haber un rendimiento negativo, ¿no? Y ya sería pérdida, no ganancia. Ya, pero en este caso No, estamos Lisa, hablando... porque puede que haya ganancia, pero el rendimiento no sea bueno. Por ejemplo, como dijo, de que si invertimos 100 y ganamos 100, si es en un año es buen rendimiento, pero si ganamos esos 100 en 20 años es mal rendimiento. Ya, pero en este caso estoy hablando si la ganancia es igual a rendimiento. No estoy diciendo si esa ganancia es bueno, también va a ser bueno el rendimiento. No estamos hablando si es bueno o malo. Lo único que estamos diciendo es si ganancia es lo mismo a rendimiento. Nada más. ¿Mm? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Fíjense, si nos vamos atrás, aquí podemos ver que hemos obtenido una ganancia de capital de 100. 1100 menos 1000 invertido, 100 de ganancia. Y si nos vamos por este otro lado, es exactamente lo mismo. 1100 menos 1000, 100. Dividido entre lo que invertí, 0,10, 10%. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que uno de ellos están evaluados en términos absolutos, en valores monetarios, que es de $100, mientras que este otro está en términos porcentuales, es decir, en términos relativos. Nada más es la diferencia. La forma de expresarlo, si usted quiere. Entonces, ganancia y rendimiento son exactamente lo mismo. Lo que le diferencia es que uno es en términos absolutos y el otro es en términos relativos. Nada más es la diferencia. Están expresados de diferente manera, pero te dicen exactamente lo mismo. Es decir, si hay ganancia, hay rentabilidad. Si hay ganancia, hay rentabilidad. Si hay rentabilidad, es porque hay ganancia. Ahora, otra cosa es que esa ganancia es buena o sea mala. Lo mismo con la rentabilidad. Si esa rentabilidad es buena o es mala. Pero entonces, si hay ganancia, hay rentabilidad. Si hay rentabilidad, es porque había ganancia. ¿Estamos? Entonces, exactamente lo mismo. La diferencia está en que uno se mide en términos absolutos y el otro se mide en términos relativos. ¿Estamos? Muy bien. Ingresando a esa parte, entonces, la mejor manera de interpretar para tomar una decisión de inversión, lo mejor es llevarlo
las ganancias a términos relativos, es decir, a tasas de rendimiento. Por lo tanto, el administrador financiero, los ejecutivos financieros deben aprender a evaluar estas dos variables que son fundamentales en finanzas: riesgo y rendimiento. La combinación entre estas dos variables nos va a producir un impacto favorable en el precio de las acciones. Ya estamos hablando para aquellas empresas que cotizan en la bolsa. Mientras usted maneje una combinación entre riesgo y rendimiento, entonces va a tener resultados favorables en el precio de las acciones. Que eso lo vamos a ver nosotros el día jueves. Vamos a aprender vamos a calcular el riesgo y rentabilidad de aquellas empresas más grandes del mundo, del mercado en global. ¿Estamos? Continuemos entonces. Por lo tanto, rendimiento. ¿Qué será rendimiento? Rendimiento son las ganancias que se percibe por una inversión. Lo que le decía, si hay ganancia, hay rentabilidad. Entonces, los rendimientos son las ganancias que se percibe por una inversión u operación financiera durante un determinado periodo. La ecuación para calcular la tasa de rendimiento lo podemos definir como aparece aquí en la ecuación. Aquí en la ecuación. Pero aquí ya está contemplado una variable más, que es la variable dividendos. No se olviden, cuando usted compra acciones, lo puede hacer por dos razones. La primera, por obtener una ganancia de capital, comprar barato y vender caro. Esa es una opción, porque usted puede comprar acciones. Entonces yo puedo dedicarme a comprar y vender acciones, comprar barato y vender caro, obtener ganancia de capital. Esa es una. Si eso fuera la situación, entonces mi ecuación simplemente cambiaría. Voy a dejar de compartir, voy a hacer una pequeña modificación a esta ecuación. Espérenme un ratito. Ok. A ver, quiero compartirlo esto. Ok. Entonces, si yo quisiera simplemente evaluar la rentabilidad de capital, entonces simplemente no habría dividendos, quitaría el dividendo. No como lo hicimos la anterior, ¿no? Precio final menos precio inicial dividido entre el precio inicial. Ahí está. Entonces yo puedo comprar por dos razones acciones. Uno, por tener ganancia de capital. ¿Qué significa eso? Vender caro y comprar barato. Segundo, puedo comprar acciones con el objetivo de recibir dividendos de manera anual, siempre y cuando a la empresa le vaya bien. Entonces los dividendos los tengo que incluir. Esa es la única diferencia. Los tengo que incluir los dividendos. ¿Bien? Los tengo que incluir nada más. Entonces el rendimiento total va a ser los rendimientos del dividendo más los rendimientos de capital. ¿Estamos? Ahora para ello vamos a hacer un ejemplito. Aquí, por ejemplo, a ver, dice, un inversionista que tiene acciones en 3 compañías distintas, como se muestra en la tabla siguiente, se pide determinar el rendimiento de cada compañía. El rendimiento de cada compañía. Entonces, fíjense, tenemos 3 empresas, A, B y C. Tenemos el número de acciones de las empresas en el cual hemos invertido. Tenemos el precio inicial de la acción, a cuánto hemos comprado las acciones. Tenemos la ganancia de dividendos que se ha obtenido en cada uno de los periodos. Y tenemos el precio final de la acción. Y lo que nos pide es calcular la rentabilidad total que han generado estas acciones en cada una de las compañías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto vamos a llevarlo a nuestro libro de Excel para que empecemos a calcular. ¿Estamos? A ver, voy a copiar esto y voy a abrir un libro de Excel.
Ok, ahí está, ahí fue lo que ahí lo copié. ¿Me confirman si se puede ver el libro de Excel, por favor? Sí se puede. Muy bien. Entonces, ok. Ahí está. Entonces, empresa. Número de acciones. De acciones tenemos precio inicial. Tenemos los dividendos ganados. Dividendos y tenemos el precio. No. Y aquí vamos a calcular rendimiento. Tenemos tres compañías, entonces, ¿no? Compañía A, compañía B, C. Ahí está. Entonces, en la primera compañía hemos comprado 1,600 acciones. En la compañía B, 2,000 acciones y 3,000 acciones, 3,500 acciones en la compañía C. ¿Cuáles fueron el precio? De $150 por acción, 140 en la compañía B y 210 en la compañía C. Al final del periodo, cada una de estas compañías nos van a generar los siguientes dividendos por 20,000, por 25,000 la compañía B y por 70,000 la compañía C. Y a ese mismo periodo, que es el final del periodo, las acciones están cotizadas en 155, 140, 205. Entonces, si usted puede comparar los resultados, si usted compara los resultados entre el precio inicial y el precio final, podemos decir que la compañía A sí hay una ganancia capital, hay una ganancia contable, ¿no? Si comercializamos va a haber una ganancia capital. Hemos comprado a 150 y tenemos valor en 155. En la compañía B no se ha incrementado el valor. Compañía C, en vez de incrementarse, ha disminuido, ¿no? Pero vamos a ver con los dividendos más. Entonces, en este caso vamos a calcular el rendimiento total. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos? Como yo tengo los precios por cada acción, lo primero que debería calcular es los dividendos por acción. Dividendos, vamos a poner dividendos por acción. Ese es lo primero que debería calcular. Porque aquí lo tengo, los dividendos que voy a recibir por los 1,600 acciones. Entonces, ¿cuál va a ser el dividendo por acción? Sería dividendos de 20,000 dividido entre el número de acciones. Entonces, fíjense, por cada acción estaría recibiendo en la compañía A $13, en la compañía B también $13 y en la compañía C $20. Eso es lo que estaría recibiendo por concepto de dividendos en cada una de las compañías. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Ahora, Sí. calculemos el rendimiento. Fíjense, aplicando esta ecuación que ya lo tenemos aquí. ¿Cómo lo podríamos aplicar? A ver, vayan pensando un minutito.
¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? Matemáticamente, el rendimiento total de una inversión es la suma de todas las distribuciones de efectivo. Que aquí tenemos, por ejemplo, dividendos, ¿no? Más el cambio en el valor de la acción, que en este caso hay un precio final y hay un precio inicial. Entonces, lo que tenemos que hacer, simplemente, los dividendos que se va a recibir por las acciones, sumarlo más la ganancia de capital, que no es nada más, fíjense, los dividendos que vamos a percibir. Estos son los dividendos que vamos a percibir, más la ganancia de capital, que sería la diferencia entre el precio final y el precio inicial. Y eso lo dividimos entre el precio inicial. Entonces, eso sería igual. Fíjense, dice dividendo a percibir, que sería 12.5, más la ganancia de capital, que sería la diferencia entre el precio final menos el precio inicial. Todo esto dividido entre el precio inicial, que sería 150. Entonces, la rentabilidad que estaría generando el proyecto es del 11.67%. ¿Estamos? Muy bien. Vaya, va a tener una llamadita. Ok. Entonces, en la compañía A tenemos una rentabilidad total de 11.67 y eso podemos replicar para las demás compañías. Entonces ahí podemos ver en cuál de las compañías tenemos una mayor rentabilidad total. La compañía A, ¿no? 11.67, compañía B 8.93 y C 700, bueno, 7.14. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quitara los dividendos? Entonces las rentabilidades de capital, el único que tiene sería positivo la compañía A. Porque tiene un precio final de 155 y un precio inicial de 150, que está por encima de su precio. Sin embargo, en la compañía B no hay ganancia de capital porque no se incrementó el precio de las acciones de la compañía B y el de compañía C pasó todo lo contrario. Lo compramos a
2.10 o tenía un precio inicial de 2.10 y hoy tiene un precio de 205. Entonces ahí pueden ver, hay una rentabilidad negativa de 2.35. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces fíjense, eso es lo que sucede normalmente en los mercados. Veamos a ver en los mercados reales lo que está sucediendo. Entonces para ello déjenme compartirlo. Te voy a dejar de compartir esto y vamos a ver, esto es lo que estamos viendo pero en los mercados reales. Vamos a entrar a Yahoo Finance. En la siguiente sesión vamos a hacer operaciones descargando cotizaciones de diferentes compañías. Vamos a aprender a calcular riesgo, rentabilidad. A ver, vamos a ver, aquí me aparece Netflix. Vamos a ver cómo le fue hoy día a Netflix. Fíjense, hoy, ¿cómo le fue a Netflix? ¿Le fue bien o le fue mal? Ayer tenía un precio de cierre 637.97. Es decir, hasta el día de ayer las acciones de Netflix estaban cotizadas en 637.97 dólares. Hoy están cotizadas a 639 dólares. Por lo tanto, ¿se incrementó o disminuyó el precio? ¿Mm? ¿Qué pasó? Se incrementó. Se incrementó. Estamos hablando más o menos casi de $1.03, ¿no es cierto? De $1.03. ¿Eso cuánto será en términos porcentuales? A ver, calculemos ya que estamos calculando aquí. Ya que estamos haciendo operaciones. A ver. Si yo quisiera calcular la rentabilidad, sería entonces, aquí ojo, no hay dividendos, ¿no? No hay pago de dividendos, entonces simplemente queremos calcular la ganancia de capital y luego la rentabilidad del capital. Entonces, ¿qué hacemos? A ver. Esto va a ser igual. Vamos a tener 639. Ustedes me ayudan con sus calculadoras, por favor, ahí. 637.97. Todo eso dividido entre 637.97. ¿Cuánto sería ese resultado? Si me pueden ayudar. Para obtener cuál es la rentabilidad que ha tenido hoy Netflix. Simplemente por incrementar el precio de sus acciones, ¿no? Por la cotización. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto? ¿Nadie pudo calcular eso? 1.16 me salió. 1.16%. Sí, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, la rentabilidad que ha tenido hoy Netflix ha sido de 1.16. ¿No? Eso es lo que estamos calculando nosotros en realidad. Entonces, veamos, por ejemplo, otra compañía. A ver, ¿qué compañía les gustaría ver? ¿Mm? ¿Quiénes son? YouTube, a ver, profe, listen. Ya, ¿quiénes son los amantes del celular iPhone? Amazon. O de Apple mismo. Apple, a ver, veamos Apple. Amazon también podríamos ver. Aquí está, miren. Voy a borrar esto. Okay. Ahí ustedes pueden ver cómo le ha ido en el día de hoy a Apple. 146, eso era al inicio del día de hoy. Normalmente la bolsa funciona de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces el precio de cierre del día anterior, es decir, en abril. Y esto es el precio final al día de hoy a las 4 de la tarde. Entonces, fíjate, también a Apple le fue bien hoy día. ¿No? Le fue bien. Entonces, fíjense,
el precio a las 10 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde, con lo que les decía, ¿no? Entonces, fíjense, era 146 el precio de cierre de ayer. Al día de hoy está en 148. Entonces, hubo un incremento en la cotización de los precios de las acciones de Apple. Eso significa que ha tenido una rentabilidad. ¿Estamos? Veamos a ver cómo le fue a Coca-Cola. ¿Recuerdan cuando Cristiano Ronaldo quitó la Coca-Cola de la conferencia de prensa, de la mesa de la conferencia de prensa y puso agua? Aquí está Coca-Cola. A Coca-Cola hoy también le fue bien, pero veamos a ver, no recuerdo exactamente la fecha cuando sucedió, creo que fue hace, aquí se ve, miren. Ese es el día, si ustedes lo buscan en internet, el día que hizo Ronaldo eso, fíjense el efecto, lo que hizo, ha tenido una pérdida de capital, no una pérdida de capital, una pérdida contable, por la disminución del precio de sus acciones. Creo que aquí es el 28 de septiembre, es la caída más grande que ha tenido Coca-Cola. Ha tenido otras caídas también, por ejemplo, el 6 de octubre, ¿no? El 6 de octubre. Pero la caída más grave fue cuando justamente Cristiano Ronaldo quita la Coca-Cola de la conferencia de prensa y lo pone un agua en lugar de él, ¿no? Entonces, fíjense, esas reacciones que tienen aquellas personas que influyen en el mercado tienen un impacto económico sobre las compañías, ¿no? Alguien decía Amazon, por ejemplo. Amazon, fíjense, está cotizada actualmente las acciones de Amazon en $3,444.15. A Amazon podemos decir que hoy le fue mal, ¿no? No fue su día de hoy de Amazon. ¿Por qué? Porque fíjese, el día de ayer cerró con un precio de $3,446.74 y hoy está en 3,444. O sea, en vez de incrementar su valor del precio de sus acciones, lo que han hecho es disminuir en este caso. A ver, calculemos aquí la pérdida que ha tenido Amazon. Un micrófono, por favor. Gracias. Entonces veamos. ¿Dicen? Sí. Estoy leyendo, mire, fue el 15 de junio. Ya el gesto de Cristiano Ronaldo provocó una brutal caída de 1.6% para la compañía en el mercado bursátil. Y en términos económicos, Coca-Cola pasó de valer 242 millones, mil millones a 238 mil millones. Perfecto. Ahorita vamos a ver eso. Espérenme un tiempo. Quiero terminar esto. Vamos a jugar a Coca-Cola y vamos a verificar la fecha. ¿Estamos? Téngalo ahí sus datos. Ya, listo. Ok. Entonces aquí, por ejemplo, 3,444 es el precio al día de hoy. Ayer estaba cotizada en 3,446.74. Dividido entre 3,446.74. A ver, calculen eso. ¿Cuál es la caída que ha tenido el precio de Amazon? Hay una rentabilidad negativa, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es? Menos 0.08%. Menos 0.08%. Ok, entonces fíjense, esa es la caída, la rentabilidad negativa que ha tenido hoy Amazon, ¿no? Por la disminución
en la cotización de su precio de las acciones. Entonces, fíjense, hay empresas que les fue bien hoy, a algunos les ha ido mal, pero puede recuperarse el día de mañana. ¿Ok? Muy bien, ahora volvamos a Coca-Cola, lo que decía su compañero. Vamos a volver a Coca-Cola, a ver. A Coca-Cola. Aquí está. Coca-Cola hoy está cotizadas sus acciones en 54.15. Ayer estaba en 53.94, significa que le ha ido bien. Entonces, más o menos la fecha me decía, ¿cuándo? El 15 de junio. 15 de junio. Ah, ya. Ha tenido una caída más grave todavía entonces. Esta caída más grave que ha tenido es el 18 de junio. Ajá, Y aquí tiene exactamente. otro peor, todavía tiene el 30 de septiembre, mucho más caída. Entonces, este es el impacto que ha tenido, ¿no? Como que es el efecto, digamos, ¿no? De todo lo que Exacto, pasó. exactamente. Claro, hay un efecto. O sea, muchas personas que siguen a Cristiano Ronaldo con seguridad que han dejado de consumir Coca-Cola. Ese impacto que ha tenido ocasionó una caída en el precio de las acciones. ¿Ok? Pero obviamente se ha vuelto a recuperar, ¿no? Claro. Lo que quiero decir con esto no es que la compañía haya perdido dinero. Lo que ha tenido es pérdida de capital, pérdida contable, nada más. No es que haya perdido dinero, que es muy diferente. Ha tenido Claro. una pérdida contable. Ahora, ahí justamente usted leía, sus acciones valían tanto y con la reacción de Cristiano ha valido menos. Entonces hay una pérdida de capital, hablaba de millones. Entonces fíjense, si usted quiere valorar una empresa, si usted quiere calcular el valor de una empresa, el valor de la empresa simplemente va a ser número de acciones por el precio de mercado, ¿no? En este caso estamos hablando cuántas acciones tiene en circulación Coca-Cola. Estamos hablando de volumen, fíjense. Esta es la cantidad de acciones que tiene, ¿no? 11 millones. 11.068.618, ¿no? Exactamente. Y eso se multiplica por 54. Eso es lo que vale Coca-Cola al día de hoy en el mercado. ¿Correcto? Si cae el precio el día de mañana, obviamente el valor de mercado de Coca-Cola va a caer. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que ha ocasionado esa reacción que ha tenido Cristiano Ronaldo. Dijo el volumen por el actual, ¿no? Por el precio, exactamente. Ese es el valor de la empresa al día de hoy. Por 54,15, ¿no? Exactamente. Sale a ver 599.365.664. Bueno, claro, son un monto. Claro, porque aquí elevado. estamos hablando, fíjense, de 11.068.618 acciones. Entonces, eso se multiplica por un número grande, ¿no? Perdón, una consulta. Sí. Sí. Esto de que baja y sube el valor de la acción es en caso de que quieran vender en su totalidad la empresa, ¿no es cierto? Ese es su valor El mercado, exactamente. Si usted quiere de comprar, por mercado. ejemplo, si usted quiere invertir en Coca-Cola, puede hacerlo, puede invertir. Tiene que pagar por cada acción 54.15. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Si usted quiere comprar... Ya que estamos hablando de bajones, ¿podemos ver lo que pasó con Facebook cuando cayó WhatsApp y Facebook? Dice que perdió 7.000 millones. Claro. Claro, por ejemplo, digo, si usted quiere comprar una acción de Coca-Cola, tiene que pagar 54.7. Ese es el precio de mercado. A ver, Facebook, está aquí Facebook. De hace 6 días, ¿cuándo fue el que se cayó Facebook? ¿Cuándo fue? A ver, busca en internet ahí. Fue la anterior semana, ¿no? El lunes, creo. Hace 6 meses, hace 5 días, hace un mes. Debe estar entonces, a ver, 4 de octubre, podría ser, más o 5 de menos. octubre. Sí, eso es, mira, esa es la caída brutal que ha tenido, ¿no? Ahí está, ¿no? Y puede revisar, Lice, en la otra orilla, Telegram, dice que se disparó. Esta de aquí, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el 15 de octubre, las acciones de Facebook estaban cotizadas en 324. El 15, estamos hablando hace cuántos días atrás.
hace 3 días atrás, 4 días atrás. Hoy están cotizadas en $340 cada acción. ¿Qué define esta bajada y subida, licenciado? ¿Qué valores se toman en cuenta para bajar y subir una acción? O Todas las coyunturas del mercado que puedan afectar, ¿no? Todas las coyunturas. Por ejemplo, la caída de las redes sociales, por ejemplo, la compañía, eso ha ocasionado que muchos de sus clientes se trasladen a utilizar otras redes sociales. Entonces, ese impacto tiene en el precio de las acciones. O sea, todos los cambios que pueda haber en el mercado y puedan afectar a la empresa. Esto se llama riesgo, el riesgo de mercado, que son propios del mercado, que como compañía no las puede controlar normalmente. ¿ya hay empresas bolivianas aquí, licenciado? No hay aquí, ¿no? Bolivia no tiene un mercado desarrollado como en este caso, ¿no? Aquí no aparece ninguna empresa boliviana, Ni CBN. ni CBN. Veamos esa empresa que todo el mundo está usando ahora, que es TikTok, igual. A ver, TikTok, a ver, no sé si esto cotiza. Creo que no cotiza esta empresa. No, aún no cotiza. Sudamérica está metida aquí en una empresa sudamericana. Telegram, dicen, Telegram. Telegram creo que sí está. Hay que conocer cómo están suscritos, ¿no? Telegram, okay, Company, Public Company Limited, Telegram. A ver, veamos una aerolínea, por ejemplo. American Airlines. Aerosur. Pues. Ya Aerosur está fuera del mercado, ¿no? American Airlines, ahí está. 19.53 es la cotización del precio. A ver, ya lo hemos visto, Amazon, Facebook. Derco, ¿será que aparece ahí? Es una transnacional con sede aquí también. De automóviles, Derco. Posiblemente esté, ¿no? A ver, vamos a ver si está Toyota aquí. Toyota Motor está. Hay que saber las Usted que iniciales. le sabe a esto, ¿cuál sería una de las empresas más inestables en el mercado bursátil? En este momento, las más inestables son las tecnológicas, ¿no? Una falla que tenga en su tecnología, abulmadamente cae esto. Entonces, todas las compañías que están en tecnología son las más vulnerables a los cambios que pueden suceder. Bueno, Coca-Cola, Apple, ya son compañías bastante estables, ¿no? O sea, tienen días malos, obviamente, pero se recuperan. Miren a Toyota que le ha ido esto. Una langa. ¿No? Entonces, fíjense, Toyota es una marca bastante conocida a nivel mundial, pero es más o menos estable, ¿no? Pero ha tenido una caída abismal del 28 de septiembre, ¿no? Y de ahí no se puede recuperar, miren. Su competencia, Suzuki, podemos ver. En los 5 años, mira, aquí está la caída grande que ha tenido, ¿no? Fíjense esa caída que ha tenido. Aquí está la caída, familia. O sea, con Toyota no le ha pasado nada bien, fíjense. Hace 5 años las acciones de Toyota estaban en $59 cotizadas. Hoy están cotizadas a $17.92. Y eso que su punto más alto bajó de golpe, ¿no? Pues si se fija, su punto más alto. De 90, ha llegado a costar 90, o ha llegado a cotizarse las acciones de Toyota a 90. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos ir. Ya en la siguiente clase vamos a descargar datos históricos de estas compañías más grandes y vamos a evaluar, vamos a calcular su riesgo, vamos a calcular su rendimiento, de por lo menos de los 5 años históricos. ¿Estamos? Eso lo vamos a dejar para el día jueves.
¿Ok? Entonces, pero ya más o menos sabemos, fíjense cómo se calcula la rentabilidad del capital, es decir, entre la diferencia del precio final y el precio inicial. ¿Ok? Y si hay dividendos, simplemente lo agregamos los dividendos. Muy bien. Continuemos entonces. Ahora vamos a riesgo. ¿Cómo lo podríamos definir riesgo? Riesgo en sentido práctico se define como la posibilidad de que ocurra un evento desfavorable o adverso que tenga consecuencias financieras negativas o positivas. Entonces, con esto quiero decir que el riesgo no siempre va a ser malo. Dice consecuencias negativas, ahí sí es malo, pero también puede tener consecuencias positivas, eso sí es bueno. Entonces, el riesgo en su totalidad no lo vean ustedes como la oveja negra, digamos, como algo malo. Si los resultados son negativos, obviamente va a ser malo, pero si los resultados son positivos, va a ser bueno. Riesgo también podríamos definirlo de la manera más sencilla. Riesgo es la probabilidad de que una inversión no genere la rentabilidad esperada. Ese es el riesgo. Si usted está invirtiendo con un objetivo de tener una rentabilidad, una TIR del 20% y resulta que no llegó a obtener esa TIR, entonces ese es riesgo. El riesgo está presente, que usted puede o no lograr esa TIR de 20%. Ese es su objetivo. Si usted ha obtenido por debajo de la rentabilidad proyectada, que era 20%, es un riesgo negativo, es un riesgo malo. Pero si usted ha tenido una rentabilidad por encima del 20%, ese riesgo ha sido positivo. Entonces, los cambios que se puedan dar en el mercado me pueden afectar, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, en este tema de la pandemia, a la mayoría de las empresas les ha ido mal. ¿Estamos? Pero hay compañías que se han beneficiado por el tema de la pandemia. Por ejemplo, ¿cuáles? La farmacéutica. Las cadenas de farmacias. Las cadenas de farmacias. Ellos son Los las laboratorios. beneficiadas, los laboratorios. La plataforma que estamos utilizando, por ejemplo. Así, hasta las azucareras han vendido alcohol, dice. ¿no? Entonces, hay compañías que sí han sacado rédito por el tema de la pandemia. Entonces, fíjense, el tema de la pandemia es un tema de riesgo del mercado, que como empresa no lo podemos controlar, pero nos pueden afectar de manera negativa, como lo ha hecho a la mayoría de las compañías. Pero hay compañías que se han beneficiado por este tema de la pandemia. ¿No es cierto? Entonces, para ellos ha sido un riesgo positivo, pero para la gran mayoría ha sido un riesgo negativo. ¿Estamos? En esencia, el riesgo es una medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que generará una inversión. Nada más es riesgo. Entonces, cuando estamos hablando de riesgo de una inversión, inmediatamente pensamos en dos cosas. Incertidumbre acerca de los resultados que vamos a obtener en el futuro. Y la otra es probabilidad de pérdida. Incertidumbre. ¿Estamos? Incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Muy bien. ¿Cuáles serán los representantes del riesgo? Pero antes de ello, hay varios tipos de riesgo, ¿no? Hay varios tipos de riesgo. ¿Qué riesgo podemos encontrar, por ejemplo? Podemos ver el riesgo financiero. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, de lo que vamos a hablar.
¿no? Una consecuencia financiera. Pero también podemos tener riesgo de crédito, eso seguramente lo han visto o lo han hablado en los bancos. El riesgo de liquidez, podemos tener riesgo de mercado. Por ejemplo, ¿qué sería un riesgo de crédito? Que te paguen o no te paguen, dice. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más sería el riesgo de crédito? A ver, el riesgo de crédito se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asume sus obligaciones de pago. En otras palabras, es cuando usted asume un crédito de un banco y no cumpla con sus obligaciones, que es el pago de la cuota. Ese es un riesgo de crédito. Entonces, los bancos tienen este tipo de riesgo de crédito. Riesgo de liquidez. ¿Qué sería riesgo de liquidez? Que no podamos cubrir nuestros gastos. Que no haya suficiente efectivo para cubrir nuestros gastos.
Entonces, el riesgo de liquidez sería la posibilidad de que nosotros no podamos cumplir nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, seguramente la mayoría de las personas, por este tema de la pandemia, han tenido estos problemas de liquidez. Entonces, muchas de las personas han tenido que deshacerse de sus bienes para tener recursos, para tener liquidez, ¿no? ¿Y el riesgo de mercado qué sería? Son los riesgos, los cambios que se dan en el mercado y esto nos puedan afectar ya sea de manera negativa o de manera positiva. Dentro del riesgo de mercado podemos tener tres tipos de riesgo. El riesgo de cambio, que es el tipo de cambio, riesgo de tasas de interés y el riesgo del mismo mercado. Muchos países, por ejemplo, tienen un tipo de cambio flexible, que por la oferta y la demanda de divisas, estos dan el tipo de cambio flexible. Tasas de interés. Hace referencia al riesgo de que los tipos o las tasas de interés suban o bajen en un momento que no esperamos que suceda. Cuando bajan las tasas de interés, por ejemplo, lo que están haciendo es fomentar a la inversión. Y cuando suben las tasas de interés, hacen que los créditos sean mucho más caros. Entonces es muy difícil que nosotros podamos acceder a estos. ¿Vamos? Entonces podemos hablar de un montón de riesgos, que estos son los más utilizados: riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado. ¿Vamos? En este caso vamos a hablar de algún evento que pueda suceder y que esto tenga consecuencias negativas, ya sea positiva o negativa. Entonces vamos a ver dos indicadores de riesgo. ¿Cómo podemos evaluar los riesgos? Dos. Uno que es la desviación estándar y el otro es el coeficiente beta. La desviación estándar seguramente es una variable conocida que ustedes ya lo han visto en la materia de estadística, en estadística descriptiva. No sé si ustedes recuerdan. ¿Lo han visto? La desviación estándar. Sí, ¿no? La desviación estándar simplemente nos muestra qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto a la media. Pero en este caso lo vamos a utilizar nosotros esta desviación estándar para medir el riesgo. Entonces, la desviación estándar nos va a mostrar la variabilidad de los futuros rendimientos de una inversión en torno a su valor esperado, en torno a su rendimiento esperado. ¿Cuál es la variación que va a tener la rentabilidad con respecto a mi valor esperado o a mi rendimiento esperado? Y el otro es el coeficiente beta, que representa el riesgo de un activo respecto al mercado. Entonces vamos a ver dos tipos de riesgo. Riesgo mediante el coeficiente beta, que nos mide el riesgo del mercado, que son propios del mercado, que como empresa no las podemos controlar. Aquí podemos hablar cambios en las tasas de interés, en los tipos de cambio, ¿no? Convulsiones, bloqueos, etcétera, etcétera. Y la desviación estándar me mide el riesgo que son propios de la empresa, que es el riesgo sistemático. Entonces vamos a evaluar nosotros ambos tipos de riesgo, pero vamos a empezar evaluando el riesgo que son propios de la empresa. Estamos utilizando esta herramienta estadística que viene a ser la desviación estándar.
Entonces aquí les decía, hay un riesgo no sistemático y riesgo sistemático. Riesgos no sistemáticos son riesgos propios del mercado que afectan exclusivamente a la empresa. Por ejemplo, las fallas que se puedan dar en las máquinas, ese es un riesgo que son propios de la empresa. El ingreso de nuevos competidores, clientes que no cumplan con sus obligaciones con la empresa, por ejemplo, ¿no? Los cambios tecnológicos y nosotros no nos actualicemos, esos son riesgos que son propios de la empresa. Y ese tipo de riesgos se mide con la desviación estándar. Y los riesgos sistemáticos, que son riesgos propios del mercado, que esos lo vamos a medir por el coeficiente beta. ¿Estamos? Esos dos tipos de riesgos es lo que vamos a ver en este módulo. Entonces, para las siguientes clases vamos a hacer un ejemplito utilizando datos del mercado, para que nosotros evaluemos el riesgo que son propios de la empresa y los riesgos que son propios del mercado. Entonces vamos a utilizar la desviación estándar para medir el riesgo propio de la empresa y el coeficiente beta, el riesgo que son del mercado. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a quedar por hoy. Ya en la siguiente clase vemos un caso práctico. No sé si alguien tiene alguna consulta. No, Elise.